Le agradecemos a Vanessa Constancio de Política Obrera que nos visita aquí en los estudios, ya la vamos a empezar a ver ahí por streaming. Bueno, ayer obviamente su espacio político acompañando los reclamos sobre los despidos que hay tanto en la universidad, imagino también los estamentos públicos en donde se registran estos despidos masivos. Así que la saludamos. Vanessa, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días a vos, a toda la audiencia. Sí, desde Política Obrera estuvimos en el día de ayer en un cartelazo con movilización que se realizó en apoyo a la lucha que están llevando la docencia universitaria, justamente contra este vaciamiento que se está aplicando sobre la universidad, que ha iniciado con una serie de despidos, el intento de cierre de carreras, de cátedras y, bueno, una universidad que está resistiendo incluso el cierre de los propios edificios porque manejan el mismo presupuesto que el año pasado y eso ni siquiera le permite pagar los servicios básicos como la luz y el gas para el sostenimiento durante todo el año. Ni que hablar de la pauta salarial que termina cerrándose como una de las pautas salariales más bajas en el sector de trabajadores, lo discutido con el sector de la docencia universitaria. Entonces, claro, estuvimos ayer apoyando esta concentración y bueno, continuamos en realidad en las distintas acciones que tome la universidad, la UNPA-UACO específicamente, en la defensa de la universidad pública y gratuita. Vanessa, cuando, para ir tomando dimensión, porque quizás a veces uno vive en un ecosistema que es distinto a otro, la verdad no lo sé, pero la gravedad que tiene que se vayan a cerrar carreras, en la posibilidad de que muchos alumnos que no solo de acá, sino que vienen de Truncado, de las Heras también a estudiar aquí, es latente. Bueno, ¿qué observación hacen ustedes al respecto en el contexto que es, bueno, muy extraordinario en términos políticos? Mira, lo primero que habría que destacar es que la Universidad Nacional Argentina es reconocida internacionalmente como una de las mejores universidades. De hecho, estos días salió que estaba en el número 50 varias carreras que pertenecen a la Universidad de Buenos Aires. El nivel de especialización, de desarrollo científico, de trabajo de investigación, es la verdad un nivel altísimo, dentro inclusive de América Latina, el que tiene la Universidad Nacional Argentina. ¿Cómo lo ha logrado? Sobre la base de que cada vez que se intentó avanzar en procesos de privatización, de arancelamiento, etcétera, ha habido una resistencia por parte de docentes y estudiantes que ha defendido el presupuesto para la universidad y su gratuidad. Hoy estamos en un escenario mucho más complicado, porque el gobierno viene ahogando económicamente a la universidad, estableciendo este mismo presupuesto. Empezó con una política de despidos, pero lo que quiere es generar las condiciones para la privatización, que implica el arancelamiento. A la universidad va a acceder el que pueda pagar. Ese proceso de privatización deja a la mayoría afuera. Yo, por ejemplo, soy egresada de la UNPA-UACO, y pude estudiar gracias a su gratuidad. No hubiera podido estudiar, viniendo de familia trabajadora, sobre la base de un arancelamiento. La misma situación es la que atraviesa a la mayoría de los estudiantes, con el agravante de que además este ajuste ha quitado becas, ha intentado cerrar el jardín la guardería maternal. Sí. Entonces, ¿qué implica? Implica un ataque hacia los trabajadores y las trabajadoras que actualmente forman parte de la universidad y un ataque hacia el conjunto de las familias trabajadoras que somos, en definitiva, quienes enviaremos o enviamos a nuestros hijos a la Universidad Nacional Argentina. Esta misma política de intento de privatización, de arancelamiento que empieza con los despidos, lamentablemente no es solamente de la universidad. Lo mismo se representa en otros sectores, por ejemplo en el sector particularmente privado. En el caso, y tenemos un panorama extremadamente complejo, pero nosotros de Política Obrera creemos que apunta a lo mismo. Hay 1.800 telegramas de despidos sobre la represa Santa Cruz. No están garantizadas la totalidad de los puestos de trabajo frente al traspaso de las áreas
que deja YPF para irse a vaca muerta. Hay 2.500 familias en Río Turbio 28 de noviembre que dependen de yacimientos carboníferos Río Turbio que no tienen garantía de la continuidad laboral. Está la situación de las mineras en general, la paralización de la obra pública, es decir, el intento del despido como primer paso es la intención de flexibilizar las condiciones laborales, de precarizar, de superexplotar para luego privatizar. Ocurre con la universidad, ocurre en el ámbito estatal y ocurre en el ámbito privado. Entonces, nosotros creemos de que es sumamente necesario posicionarnos como trabajadores, como trabajadora, frente a este escenario, empezar a organizarnos, porque claramente las conducciones sindicales, básicamente las centrales, la CGT y la CTA, tienen una colaboración con el gobierno de Milei. Quedó claro anteayer, ¿no? Anteayer fue que hubo una reunión en la casa de gobierno donde fue la CGT, o sea, algo que hoy se está hablando de que habría un paro general, pero la verdad que no sé, pero que ven muchos vínculos ustedes con la CGT con el gobierno nacional. Nosotros creemos que la CGT está embarcada en una colaboración con el gobierno de Milei. Es más, ha salido a plantear un proyecto propio de reforma laboral, que es un proyecto de reforma laboral que va contra los intereses de los trabajadores, porque, por ejemplo, plantea la eliminación de las indemnizaciones, plantea una baja en las multas que tienen que pagar las patronales cuando tienen trabajadores en negro. Avanza sobre derechos elementales de los trabajadores en un contexto donde ya hay un plan de guerra por parte de Milei sobre el conjunto de la clase obrera. Tal es así que, por ejemplo, no se quiere cumplir con los acuerdos salariales establecidos en las paritarias del año pasado. Le pasa a los metalúrgicos, le pasa a los trabajadores de las automotrices, etcétera. Y no se quieren garantizar los puestos de trabajo tampoco. A la par, la mayoría de las discusiones salariales, casi todas, han quedado por debajo inclusive de los niveles inflacionarios. Entonces, entendemos que acá hay un plan de guerra de Milei hacia el conjunto de los trabajadores con la intención de beneficiar a los sectores empresariales, porque nosotros consideramos esto, a un empresario, antes de comprar una empresa estatal, o de comprar áreas o acciones o lo que sea, le conviene, o el Banco Nación, o las AFJP, el retorno de la AFJP, le conviene tener una mano de obra que ya esté súper explotada y precarizada. Esas son las condiciones que está generando el gobierno de Milei. Ese es el plan de guerra principal sobre el sector de trabajadores. Está dándose la tarea para que a la hora de privatizar, ya los sectores empresariales vengan a darse con una clase obrera que ha perdido una cantidad de derechos. Ahora, ¿cómo está respondiendo las centrales? Las centrales dicen, nosotros nos anotamos. Nosotros queremos discutir también la reforma laboral y queremos ser parte también de que no se toquen sus intereses de caja, porque, por ejemplo, la CGT quiere que se garantice que se sigue cobrando las cuotas sindicales, que tienen algún control sobre las obras sociales. Es decir, ellos siguen beneficiando sus intereses particulares. No sé si en la desregulación o en la de ómnibus querían poner que la cuota sindical no sea o no tengan los sindicatos el derecho de cobrar una cuota sindical. Bueno, Milei en el acto de asunción en el acto de inicio de las sesiones legislativas este año, planteó como parte de las propuestas que iba a llevar a esta nueva ley ómnibus del 25 de mayo, esta cuestión de que no iba a ser obligatorio el pago de la cuota sindical, no se iba a descontar, entonces le iba a quitar el control de las obras sociales a los sindicatos, los descuentos por días de paro, etcétera. La CGT, la CTA están negociando esas condiciones para mantener sus cajas, pero a la par en una estricta colaboración para entregar derechos conquistados con años de lucha. Entonces, eso es una situación sumamente grave. ¿Nosotros qué decimos? No se puede esperar a que las centrales convoquen a un paro que termina siempre siendo un paro aislado y parcial.
Por ejemplo, ahora está planteado la posibilidad de un paro el 9, pero el 9 de mayo. Pero después ni siquiera está garantizado que sea un paro general tampoco, porque pasó el 24 de enero que, por ejemplo, el transporte terminó no parando. Entonces, ¿de qué forma nosotros vamos a enfrentar esta situación? En Política Obrera consideramos que es sobre la base de una deliberación en las bases. Una deliberación en una asamblea en cada sector de trabajo, discutir acciones de lucha en conjunto y preparar una huelga general, que es lo único que puede limitar y lo que puede derrotar esta política de guerra contra los trabajadores. Vanessa, ¿cómo en ese sentido y en todo el contexto que hicimos del gobierno nacional, cómo ven al gobierno de la provincia, en la figura del gobernador Claudio Vidal? Bueno, esta situación específica de ICRT, igual que la retirada de YPF en la provincia, también marca de cuerpo entero el posicionamiento de Claudio Vidal. Vidal ha salido con declaraciones hace 2 días planteando de que va a garantizar la paz social para que vengan estas empresas que tomarían, se harían cargo de las áreas que deja YPF. El punto es el siguiente: acá no se garantizan ni las condiciones laborales, ni se garantizan la totalidad de los puestos de trabajo. Y nosotros queremos hacer una observación, porque si se flexibilizan las condiciones laborales, cualquier trabajador petrolero sabe que si aumentan la cantidad de horas, que si bajan los salarios, etcétera, son las condiciones para que después un sector privado venga y diga: acá me sobran trabajadores, voy a despedir. Y Vidal, con respecto a las condiciones laborales, no ha planteado ninguna defensa. No lo ha planteado en el caso del sector petrolero y tampoco lo ha planteado en el caso de ICRT. Por ejemplo, en ICRT, la discusión, el interventor, ¿qué dice? ICRT funciona deficitariamente. Bueno, tiene responsabilidades la gestión anterior, el kirchnerismo, que ha vaciado a ICRT y ha desviado los fondos de ICRT. ¿Y qué es lo que plantea el interventor? Que inclusive era un ex asesor de Macri. Dice, si ICRT por mes exporta 2 barcos de carbón, deja atrás ese déficit. ¿Qué es lo que denuncian los trabajadores de ICRT? Que producir en esas cantidades actualmente sin inversión es poner en riesgo la vida de los mineros, porque no hay condiciones. Lo mismo sucede con la retirada de YPF y lamentablemente esta desinversión en condiciones laborales lo vimos ahora que han fallecido 2 mineros, una minera y un trabajador minero en esta minera que cerró ahora la provincia. Sí. No hay si no hay inversión en estos sectores de trabajo, lo que se pone en riesgo es la vida de esos trabajadores. Eso es lo que denuncia la Junta Interna de Punta Loyola. Además, han avanzado. Por ejemplo, les pagan a los mineros de ICRT, les pagan los haberes fuera de término. Les pagan en cuotas. Les quieren aumentar las horas de trabajo. Y la Junta Interna de Punta Loyola sale a reclamar contra esto y hubo un ataque tremendo a la lucha que llevaron. Los acusaron de ser los responsables de que ICRT no funcione. Cuando esto no es así, son los trabajadores, en este caso con esta Junta Interna específicamente, quienes están resistiendo a esto. ¿Qué dijo Vidal? Vidal dijo, bueno, nosotros tenemos que tratar de mantener que YPF continúe siendo la empresa mixta que es actualmente, pero no establece nada sobre esas condiciones. Entonces, nosotros, ¿qué consideramos particularmente con ICRT? ICRT tiene su mayoría gremial es ATE. Advertimos que la conducción provincial de ATE no está haciendo absolutamente nada. Es más, se está aislando esa lucha. Todos los trabajadores en esta provincia debieran de saber de que hay un intento de cerrar y de privatizar y despedir y flexibilizar a los trabajadores y las trabajadoras de yacimientos carboníferos Río Turbio. Y sin embargo no hay una campaña de estas características. Nosotros de Política Obrera hacemos un llamado particular al resto de los sindicatos provinciales, porque hemos estado siempre unidos en la lucha. Yo soy docente, el año pasado hemos participado en movilizaciones provinciales en Río Gallegos,
y han estado ahí en solidaridad con nosotros los mineros de ICRT. Entonces, llamamos a que se desarrollen asambleas en ADOSAC, en ATE, en judiciales, en APROS, inclusive en ADIUMPA, para establecer un paro provincial en defensa de ICRT, de los trabajadores de ICRT, de su organización gremial, ningún tipo de ataque a la Junta Interna de Punta Loyola, y la defensa de sus condiciones laborales y salariales. Los sindicatos estatales que hemos luchado juntos con los mineros durante todo el tiempo anterior, tenemos que salir hoy a defender los puestos laborales y las condiciones laborales de los compañeros. Pero ¿no crees que si hay como el gobernador siempre tiene un encono especial con ATE, ¿no? Les dice que fueron, que estuvieron muchos 30 años durmiendo, que se despertaron ahora. ¿No ves que ATE está como en una puja, si querés, contra el gobierno de la provincia? O defendiendo los derechos, como quieras llamarlo, pero ¿no crees que eso esté ocurriendo? Yo entiendo que el gobierno ha tenido una actitud particularmente de ajuste sobre el sector de estatales de la administración pública provincial, básicamente cerrando una paritaria muy por debajo de la que inclusive cerró con el sector docente. Y eso ha generado una respuesta de los trabajadores estatales con paros, con acciones, con movilizaciones. Ahora, la conducción de ATE no está a la altura de esa circunstancia de lucha. Y ha demostrado que mantiene la misma política que llevó adelante con el gobierno kirchnerista, que mínimamente uno podría decir es una actitud conservadora. Porque, por ejemplo, ATE sabe que ICRT no tiene garantizados los fondos del Estado Nacional para el funcionamiento todo el año. Es decir, tiene garantizados solamente los fondos hasta junio. ¿No debiera estar convocando en estos mismos momentos a una asambleas para resolver un paro provincial? Son parte de la conducción del CTA, ¿no debieran estar llamando a un paro nacional? ¿Cómo defendemos los puestos de trabajo? ¿Dejamos que los compañeros luchen solo en Río Turbio y en 28 de noviembre? ¿O establecemos acciones en común, de solidaridad? Entonces, bueno, después uno puede tener la impresión que sea, pero la realidad es esta. La realidad es que no hay en proceso ninguna lucha de conjunto llevada adelante por las conducciones sindicales para la defensa de los puestos de trabajo. Por eso, de Política Obrera planteamos, es necesario que quienes pertenecemos a los distintos sectores estatales planteemos, solicitemos la convocatoria de asambleas y resolvamos una acción en común provincialmente, que sea el inicio de un plan de lucha en defensa de ICRT. Ahora, Vane, te pregunto ya, y esto es como ya una pregunta más sociológica, le vamos a poner, ¿pero no encontrás que se corrió el arco en algunas cuestiones? O sea, ¿no encontrás que ICRT no genera empatía en otros sectores, en la sociedad misma? ¿No crees que el arco está corrido? Como a mí me parece que está corrido y hay una parte de la sociedad que piensa que, o interpreto que piensa que mientras menos responsabilidades tenga el Estado sobre algunas cuestiones, mejor, y que aquellos que viven del Estado, que no vivan más del Estado. ¿No encuentran eso? ¿No se ve? Yo, por lo menos por ahí los ecosistemas diferentes que habita cada uno, pero yo encuentro que ICRT no termina de generar empatía por las consecuencias que traería una privatización y muchos trabajadores afuera que dependen de un pueblo, de dos pueblos, Río Turbio y 28 de noviembre. No sé, ¿genera empatía en otros estamentos de los trabajadores, de la sociedad misma? Lo que pasa es que entonces uno debiera de pensar lo mismo sobre la universidad, Sí. A nosotros nos parece que sí hubo una campaña muy fuerte para colocar la cuestión de la privatización como una salida. Y que inclusive el gobierno de Milei hizo bastante campaña con la idea de que lo privado es la salida. Y veníamos de un gobierno que había hecho una campaña sobre la cuestión estatal, pero entendemos que en este contexto no es ni uno ni lo otro, en términos de lo siguiente: no es la supuesta intervención estatal del gobierno kirchnerista,
que, por ejemplo, un plan social hoy gana 78.000 pesos. Hoy no es nada 78.000 pesos, pero el año pasado tampoco era nada. Porque esos trabajadoras que están desocupadas son sostén de hogar, que podían acceder sobre la base de que les revisaban hasta la heladera, que no tuvieran absolutamente nada, no podían vivir el año pasado tampoco con 78.000 pesos. No. E implicaba más de 1 millón de beneficiarios de esos planes sociales. Entonces, esa supuesta intervención estatal, o en el caso, por ejemplo, de ICRT, donde ni siquiera estaba funcionando a pleno la usina, etcétera, esa supuesta intervención estatal ha sido considerada por un sector de la población como que tampoco funcionaba. Pero la realidad es que si algo caracterizaba también al gobierno kirchnerista, tenía que ver con una serie de malversación de fondos. Ahora, la perspectiva no es el sector privado ni la privatización, porque uno tiene que comprender, o nos parece a nosotros que eso es importante, que el sector empresarial va a querer sacar mayor ganancia sobre la base de una mayor explotación. No hay otra discusión. O sea, ¿cómo una empresa privada viene acá a obtener ganancia en el marco de la crisis económica que atraviesa Argentina, solo sobre la base si Argentina le garantiza sacar mucha ganancia? ¿Cómo va a garantizarle eso? En primer término, que la mano de obra sea una mano de obra totalmente superexplotada. Eso trató de instalar Milei y si bien es un debate que entendemos que se está procesando dentro de la clase obrera, la realidad también es, y consideramos que muchos trabajadores y trabajadoras están sacando estas conclusiones, porque en definitiva el aumento de tarifas, el congelamiento de los salarios, los despidos y el aumento de los elementos básicos, inclusive la desregulación de alquileres, etcétera, impacta básicamente sobre nuestros bolsillos. Somos el único sector afectado en la Argentina. Entonces entendemos que acá hay un debate que es mucho más profundo y bueno, por ahí nuestra intervención desde la izquierda tiene que ver con poder plantear algunos elementos para sacar estas conclusiones. Por eso, bueno, participamos en todos los espacios, damos un debate, tenemos inclusive una página nacional, una página provincial donde vamos planteando todas estas medidas desde una posición de defensa de los intereses de los trabajadores. Y ya para liberarte, Vanessa, ¿qué entienden ustedes o qué por ahí análisis se puede hacer en el caso de que estas tres cuestiones no se puedan resolver, que son temas muy importantes, que yo creo que son alarmas en rojo, que es represa, que son 1.800 trabajadores, que si no se arregla eso son 1.800 familias que no tienen nada, YPF, que no se sabe, y CRT, ¿no? Son tres temas puntuales. ¿Qué ven ustedes si esto no se resuelve? Nosotros vemos lo siguiente, no afecta solamente a esas familias que se quedan, a esas personas que se quedan sin trabajo, termina afectando al resto de la provincia, porque bajan las regalías, ya hubo una reducción en la coparticipación, y eso ¿qué va a terminar implicando? Va a terminar implicando que va a correr en riesgo el resto de los sectores que dependen del Estado, inclusive la educación. Entonces, acá hacemos un llamado de atención al conjunto de los trabajadores estatales. Bajo este panorama, si hay una menor recaudación de fondos por parte de la provincia, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno de Vidal frente a las discusiones paritarias que tienen que seguir viniendo porque se está cerrando prácticamente mensualmente los aumentos salariales? Va a venir una situación extremadamente complicada. A la par, digo, de poder garantizar los aumentos salariales, funcionamiento de los distintos presupuestos. Bueno, nosotros acá lo vemos, o sea, todavía iniciamos este proceso y ya tenemos que el vaciamiento en los hospitales, tenemos los despidos en el Estado, tenemos el vaciamiento en los distintos sectores. No hay condiciones de infraestructura en las escuelas, lo ha dicho inclusive la propia gente del gobierno, no están garantizadas. Si hoy es esta situación, si hay una menor recaudación de fondos por parte de la provincia, esta situación va a ser caótica. Entonces,
entendemos de que esto afecta a todos. El punto es que podamos encarar una lucha de conjunto en defensa de cada uno de los puestos de trabajo. Y después hay un elemento que es principal. Si se despide gente, aumenta la cantidad de desocupados cuando en realidad se tendría que haber generado puestos de trabajo para los desocupados que pertenecen a los planes sociales y que ahora están viviendo por debajo de la indigencia. Es una lucha de conjunto. Nosotros consideramos que hay que debatirlo, que hay que discutirlo y que es necesario preparar una huelga general. Entendemos que para la situación política de este país no hay otra perspectiva que no sea una huelga general que establezca la defensa de todos nuestros derechos, de los puestos de trabajo, de la creación de nuevos y de cada una de las conquistas que hemos logrado con tantos años de lucha. Y la última, Vanessa, ayer decía el gobierno plantea que, bueno, en esto que pasó ayer, creo que no hubo represión ahí fuera del ex Ministerio de Desarrollo Social, que los sectores de izquierda quieren generar muertos, ¿no? Se lo había dicho a un sector en particular, pero ¿cómo estás viendo la situación en general, lo que se ve también en las grandes urbes igual? Bueno, la cuestión de la represión a las luchas es central para poder aplicar este plan de guerra contra los trabajadores. ¿De qué forma se puede aplicar? Sobre la base de perseguir a cualquier tipo de organización gremial, de organización política que venga justamente a plantarse contra esto. Continúa el protocolo antipiquetes, que es un protocolo contra las huelgas, contra la movilización. No puede ser que en nuestro país esté prohibido movilizarse. O sea, han avanzado en ese punto y es sumamente grave. La represión desarrollada contra las organizaciones sociales es tremenda, es criminal, porque las organizaciones sociales están reclamando, aparte de los puestos de trabajo, los alimentos para los comedores, porque no hay alimentos y el trabajador, la trabajadora desocupada que está con un potenciar, es imposible que llegue a comprar los alimentos que necesita. Y la respuesta del gobierno fue un despliegue policial tremendo. La brutalidad en la que se desarrollaron tiene que ver con esta intención de derrotar a los trabajadores, no importa, ya sean ocupados o desocupados, sobre la base de una situación, de una política salvaje, inclusive en esto la represión. No, obviamente que nadie de los que estamos resistiendo acá queremos que haya un muerto, porque siempre en definitiva los muertos son de este lado. Y es justamente una acción, lo hemos tenido Costec y Santillán, nosotros a nuestro compañero Mariano Ferreira, el profesor Carlos Fuentealba, y tiene que ver con que han sido todos reflejos de grandes luchas en defensa de las condiciones laborales. Vanessa, te agradecemos los minutos. Política Obrera es un desprendimiento del Partido Obrero. ¿Cómo le ponemos? Es un espacio que se formó desde ahí, para aquellos que no saben, ¿no? Que dicen Política Obrera, Partido Obrero. Política Obrera no es lo mismo que el Partido Obrero. Claro. Tiene su trayectoria. Política Obrera se llamaba desde el año 69 hasta el 82. Se llamó Política Obrera y uno de sus fundadores fue Jorge Altamira. Que era el diario antes, también se llamaba así, ¿no? El diario, el periódico, sí, de esa época, de fines de los 60, y durante todo el proceso de la dictadura militar, se llamó Política Obrera. Después, cuando hubo que legalizarlo, se legalizó como Partido Obrero. Claro. Y en el año 2019, fue expulsado todo un grupo de compañeros, entre ellos Jorge Altamira, Marcelo Ramal, y otros referentes también nacionales, y conformaron después Política Obrera. Nosotros, sobre la base de una serie de acuerdos políticos, básicamente en todo este planteamiento que estamos desarrollando ahora, nos hemos sumado a Política Obrera recientemente en Caleta Olivia. Pero bueno, sí, no es el Partido Obrero. Es una organización de izquierda diferente, es otra organización de izquierda
Que bueno, dentro de nuestros referentes nacionales está Jorge Altamira y Marcelo Que Ramal. en su momento, no sé si me vas a corregir o seguramente que lo sabes, ¿fueron detenidos por el gobierno de Alfonsín? Sí, fue detenido toda la dirección política Sí, del Partido Obrero ya. sí. Fueron detenidos todos, más fueron idos a buscar al local central que había en Capital Federal, Ajá. acusados, bueno, de ir en contra del gobierno. Hay una historia de lucha y de organización, de política obrera, después su designación, denominación que vino después, y que tenía que ver con siempre colocarnos de este lado de los trabajadores, Ajá. y sobre la base de una perspectiva socialista, Ajá. y de la defensa de que acá la posibilidad que puede desarrollarse nuestras condiciones como trabajadores es mediante un gobierno de trabajadores. Vanessa, te agradecemos los Muchas minutos. gracias. Vanessa Constancio, de Política Obrera, nos acompañaba aquí en los estudios.